Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Belén Muñoz, todos me conocen y voy a estar compartiendo la clase del día de hoy sobre el estudio para creyentes. Durante ya varias semanas hemos estado teniendo este estudio maravilloso para creyentes y es un estudio glorioso y lleno de poder porque podemos a través de él aprender sobre la posición de la iglesia, la posición del creyente, sobre la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad del creyente y de alguna forma desmitificar ciertas ideas erróneas que tenemos a lo mejor como nuevos creyentes sobre, por ejemplo, un tema importante que vimos hace semanas atrás sobre la posesión y todos esos temas que hemos estado viendo hasta ahora. Las últimas clases hemos estado hablando sobre la autoridad del creyente y nuestra posición en Cristo, ¿ya? Entonces es importante que como creyentes conozcamos y entendamos, comprendamos y hagamos nuestro este conocimiento, interioricemos este conocimiento de cuál es nuestra posición en Cristo, dónde está nuestro lugar, dónde estoy yo, dónde quedé yo a través del sacrificio de Jesucristo. Y vamos a partir con esta clase. Miren, la posición del creyente es algo que ya sucedió. No es algo que yo deba hacer, no es algo que deba esforzarme por encontrar, por merecer, por buscar o por ganarme. Porque esa posición ya fue dada y ganada para mí, para nosotros, por medio de Jesucristo. A través de la cruz, Jesús fue quien nos dio esta posición y dice Efesios, sentado junto a lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, esa es la posición que nosotros tenemos como creyentes. Es una posición maravillosa, es un lugar de honra, es un lugar de gloria que tenemos. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a la guerra, no fuimos a la batalla. Fue Cristo a la cruz, Él murió por nosotros y por Cristo en la cruz, usted y yo podemos estar en esa posición. Pero es importante que aprendamos y seamos conscientes de esta. Mire, este privilegio fue ganado para nosotros por Cristo. Pero ciertamente yo no puedo como creyente hacer uso de esta posición o vivir en esta posición o hacer parte de la herencia o tomar lo que es mío, lo que fue ganado por Cristo en la cruz para mí, porque cuando yo no lo conozco. Entonces yo debo aprender sobre mi posición, sobre la autoridad que tengo, sobre los derechos que tengo, así también como los deberes que tengo, para poder hacer uso de mi posición y aprovecharla. Entonces, hay muchos creyentes que no hacen uso de su herencia porque no la conocen, porque no saben a qué tienen acceso por Jesucristo o no saben cuál es su posición. Si yo comienzo a mirar las cosas, mis problemas o las circunstancias que pueda estar pasando, yo las veo desde mi ámbito natural, desde mi posición natural de aquí, de la tierra, se me va a hacer muy difícil para mí sobrellevar la situación, sobrevivirla, como muchos dicen, o salir victorioso de ella, porque me voy a enfocar en mi posición natural, cuando en realidad mis ojos deben estar puestos en las cosas de arriba, en mi posición celestial. Los seres humanos somos los únicos que tenemos la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, aquí en la tierra y sentados junto a Cristo en los lugares celestiales. Y esa es nuestra posición. Nuestra realidad no está dictada o no está entregada por mis circunstancias, sino, o por mi circunstancia a lo mejor natural o carnal, sino por mi realidad espiritual. Lo que yo vivo debe ser mi realidad espiritual. Entonces, ante cualquier circunstancia que yo pueda estar pasando, me debo enfocar en mi realidad espiritual. Y mi realidad espiritual es que estoy sentada junto a Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, cuando los creyentes obtenemos la revelación de nuestra posición en Cristo, cuando tú lo has comprendido y has hecho tuyo este conocimiento y ha venido el Espíritu Santo a traer más convicción aún de que tu posición es esta, tu vida ya no va a ser la misma. Ni tu vida, ni la de ninguna persona que forme parte
de tu vida. Las personas ya no volvemos a ser las mismas cuando comprendemos este conocimiento de que nuestro lugar es junto a Cristo en los lugares celestiales. Es una posición de honra, es una posición de reino, ¿ya? Entonces nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Yo cuando comencé a conocer la autoridad que tenía por medio de Cristo, en mi vida muchas cosas comenzaron a cambiar. Yo comencé a experimentar esta autoridad en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida. Comencé no solo a experimentar y a usar la fe, sino también la autoridad ante la enfermedad, ante la pobreza, ante algún espíritu inmundo, ante alguna situación o circunstancia, ante algún sentimiento, una emoción, un pensamiento que yo sabía y podía discernir que no provenía de parte de Dios. Entonces, los creyentes y la iglesia ocuparán su posición de iglesia triunfante cuando estén conscientes de esta realidad, ¿ya? De esta realidad. Entonces, muchas personas, muchos creyentes, lamentablemente, es el pensamiento de muchos creyentes, es que nosotros debemos o estamos sujetos lo voy a poner de la siguiente manera. Nosotros, incluso siendo creyentes, muchos consideramos la idea de la derrota o del fracaso. Con esto no quiero que usted piense que soy de los optimistas, piense bien y atraerás el universo y todo, no va para allá el asunto. Pero créame que es muy importante el que mi pensamiento debe ir de acuerdo a la palabra. De que mis pensamientos, mis emociones deben ir de acuerdo a la palabra del Señor. Yo comprendo que a veces para muchos no es fácil, pero cuando tú comienzas a escudriñar la Escritura, aprender de la palabra, inmediatamente, a medida que tú vayas aprendiendo de la palabra, tu conocimiento, tus pensamientos, tu mente va a ir siendo renovada, va a ir siendo alineada a la palabra de Dios. Entonces, muchos de los creyentes se sienten indefensos pensando que están a merced del diablo y corren de un lado para el otro y dicen: el diablo me persigue todo el tiempo, siempre fracaso por culpa del diablo, el diablo me atrapará, tengo que cubrirme diario con la sangre de Cristo porque algo me va a hacer el diablo. Y están todo el tiempo así, pensando en que van a ser atrapados, en que van a ser aterrados, en que van a ser, tentados todo el tiempo. Y ¿sabe qué? No tenemos mucho que enfocarnos en esta vida, sino no en lo natural que tenemos ahora, sino en lo espiritual, o sea, en lo celestial que tenemos, en nuestra posición de reino. Eso es algo en lo que nosotros debemos meditar constantemente y tener presente. Y usted me va a decir: ay, pastora, pero usted ha dicho que hay que tener consciente tantas cosas. Miren, yo no le digo que esté consciente siempre soy parte del reino, el Señor me ha provisto todo. No. ¿Sabes qué? Mientras más tiempo pases con la palabra y más tiempo escudriñes la palabra, lo que va a suceder es que cuando tú te vayas enfrentando a circunstancias de la vida, de tu diario vivir, de una boleta, de un recibo de agua, de un recibo de luz, de una cuenta, de un reporte médico, de una noticia en la televisión, tú te vas a ir dando cuenta que cuando salga una noticia, tu pensamiento primero no va a ser: ¡cayó el mercado! O ¿qué va a ser de nosotros si se acaba el trabajo, si la economía se cae? Hay más contagiados de la pandemia y esto no se acaba y el diablo nos... ¿Sabe qué? Cuando usted recibe esa noticia, aprenda a glorificar al Señor y diga: gracias, Señor, porque en medio de esa circunstancia yo soy prosperado. Gracias, Señor, porque tengo autoridad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Padre, gracias, Señor, porque tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Y glorifique al Señor. Y tome posesión de su lugar como hijo de Dios y en la posición que usted debe tener.
Entonces, muchos creyentes dicen, oh, sí, ya llegará el tiempo glorioso de la venida del Señor y cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Sabe que sí? Tenemos un futuro glorioso. Claro que sí, gloria a Dios, porque tenemos una eternidad gloriosa. Pero el deseo de Dios no es que esperemos hasta la eternidad, hasta que nos muramos, para vivir una eternidad gloriosa. El deseo del Señor es que tú puedas ahora, ya, disfrutar de tu posición y así disfrutar de tu posición y de esa forma reinar ahora, vivir, disfrutar ahora la plenitud de Dios y tu posición, una vez más, tu posición en Cristo. Podrás vivir lo que el Señor ha ganado por medio de Cristo para ti. Quiero que me acompañes, por favor, al Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, vamos a ir al Antiguo Testamento, casi digo nuevo, al Antiguo Testamento en Salmos, capítulo 27, versículo 1. Y este es un salmo que a mí en lo personal me edifica mucho, me llena de fortaleza meditar en este salmo. Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El salmista hace esa pregunta. Se hace esa pregunta y yo creo que en el siguiente versículo él también se responde automáticamente. Pero ¿a dónde voy con todo esto? ¿A quién le temes tú? ¿Le temes a los espíritus? ¿A la noche? ¿Al silencio? ¿A la soledad? ¿Le temes a Satanás? Pero quiero que entiendas que en la posición en la que tú tienes, tú no tienes que temerle a nadie. Tú no tienes que temer nada. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 37. Romanos capítulo 37. Perdón. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leer desde el 37 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 dice lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No es por mi mérito. Dice, por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por Jesucristo. Por lo cual estoy seguro. Ponga atención en esto. Mucha atención. Si tiene su Biblia, márquelo, resáltelo, póngale estrellitas, lo que usted quiera. Pero por favor, tenga esto presente. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el cuerpo de Cristo, los creyentes, la iglesia, son más que vencedores. ¿Y ante qué cosas? Lo especificó lo que leímos. Decía que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las potestades, ni las cosas que están pasando ahora, ni las cosas que pasaron, ni las que están por venir, ni lo alto ni lo bajo, ni nada que venga de las profundidades del mar, ni de las profundidades de la tierra, ni ninguna otra cosa creada, ni un espíritu, ni cualquier otra criatura, ya sea Satanás o un espíritu inmundo, puede separarte a ti o a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él ni de su amor. ¿A qué le vas a temer entonces? ¿A qué le vas a temer? ¿A una enfermedad? ¿A un diagnóstico médico? ¿Le vas a temer a un futuro incierto? Cuando yo era joven, más joven, sufría mucho sobre el futuro. Mi deseo siempre fue casarme y tener un maravilloso esposo, hermoso, bello, amado, y una hermosa familia y tener hijos era un deseo de mi corazón. Pero llegó un momento en la juventud en que dije yo, pero ¿me lograré casar? Y había una ansiedad en mi corazón porque recibimos tantos estímulos externos
que no provienen de nosotros y provienen de la opinión pública o de la opinión de otras personas, recibimos tantos estímulos de los medios de comunicación, de las revistas. En ese tiempo no había tanta red social como ahora. Y ahora el ataque es aún peor. Pero antes también era difícil ver las revistas. Ahora, por ejemplo, existen las modelos talla plus. Y tú ves, no sé, Victoria's Secret, los desfiles de altas marcas de costura, de alta costura. Y tú ves modelos de talla plus, o talla grande, o XL, ¿ya? Pero eso no se veía antes. No se veía hace 10 o 15 años atrás. Y para muchos, a la edad de 17 o 18 años, a lo mejor no era algo importante, a lo mejor. Ahora los deseos de los adolescentes han cambiado. Ya la ansiedad que ellos sufren ahora es por la opinión de las personas más que por el futuro. Pero en la época en la que yo era adolescente o joven, uno se ocupaba mucho de su futuro. Pensaba mucho en su futuro, en qué iba a estudiar, en que si lo que iba a estudiar iba a tener futuro o no, ibas a ganar dinero o no. Y de acuerdo a eso ibas tomando decisiones en tu vida. Si te ibas a casar y con quién te ibas a casar, si la persona que tú escogías de verdad iba a ser un buen esposo y cosas por el estilo. Y yo llegué a pensar de que quizás no me iba a suceder a mí, de que yo no me iba a casar, de que no, porque decía yo, porque no veo nada, claro. Pero ¿saben qué? El ocuparse o el preocuparse por un futuro incierto es no tener conciencia de tu posición. Si tú estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales, no tendría que preocuparte absolutamente nada. Nada. Miren, aparte de que la palabra dice y establece una verdad de que todas las cosas que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad ya han sido provistas. Independientemente de eso, cuando tú tienes una posición de reino, tú estás sentado junto a Cristo. Estás sentado cerca del Padre. ¿Qué te puede faltar? ¿A qué le vas a temer? ¿Le temes a un futuro que no conoces? El Padre sí conoce todos los tiempos. Dios conoce todos los tiempos. Jesús conoce todos los tiempos. El único en el que debes sujetarte es en Cristo. A Él debes arrimarte a buen árbol. Si te arrimas a Cristo, te arrimas a buen árbol. Entonces, la iglesia es más que vencedora, sobre todo vencedora sobre los poderes del enemigo. Nosotros tenemos como creyentes la autoridad, como lo decía hace un ratito, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre algún espíritu inmundo, sobre cualquier cosa que pueda estar atormentándote. Pero ¿sabes qué? Muchas personas cuando llegan al evangelio y comienzan a conocer la palabra, se quedan solamente con la cruz. Mira, la cruz es gloriosa y maravillosa. Todo parte por la cruz, por el amor incondicional de Dios y la cruz de Cristo. Mira, pero no te quedes solo con la cruz. Avanza un poco más hasta la resurrección. No te quedes en la resurrección. Avanza hasta Pentecostés. No te quedes solo en Pentecostés. Avanza hasta tu posición y siéntate en lugares celestiales. Quédate ahí y disfruta de el glorioso lugar, la gloriosa, lo glorioso que es estar sentado junto a Cristo, el glorioso privilegio, ahí está la palabra, el glorioso privilegio de sentarte junto a Cristo. ¿Lo entiendes? O sea, no te estás sentando conmigo, bueno, sí, lo más probable es que yo esté al lado tuyo, un poquito más allá, pero no es el privilegio de sentarte conmigo, de sentarte con otro creyente, es sentarte junto a Cristo en lugares celestiales. No dice que estás lejos, no dice que es difícil, no dice que no tienes acceso, dice que estás sentado en lugares celestiales. Vamos por favor a la palabra, acompáñame a Efesios.
Vamos a Efesios para que esto nos quede absoluta y totalmente claro. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Acompáñame a Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo de la incertidumbre, ya no eres esclavo de la escasez, ya no eres esclavo de la enfermedad, ya no eres esclavo de ninguna cosa, porque tienes autoridad otorgada por medio de Jesucristo para ir sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia que esté afectando tu vida y que tú sabes que no forma parte de la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si lo que tú vives en este momento no es agradable, no es bueno y no es perfecto, no forma parte de la voluntad de Dios. Y no me vengas a decir de que todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que son llamados, ¿ok? O sea, a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas que, ¿cuáles? Las que forman parte de su propósito. Esas cosas nos ayudan a bien, las que forman parte de su propósito. Pero si las cosas que tú vives no forman parte de su propósito, no te van a ayudar a bien. No es que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aprendamos a leer y a escudriñar la escritura correctamente. Romanos capítulo 8, versículo 17. Acompáñame también ahí a Romanos 8, 17. Recién estuvimos en Romanos 8, 17. Dice: y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, yo te animo a que tú tomes tu lugar de autoridad por encima de los principados, por encima de las potestades, por encima de cualquier circunstancia. Tú toma tu lugar, toma tu posición. ¿Ya? Y no solamente toma tu lugar, sino que haz uso de tu autoridad, de la autoridad que te ha sido otorgada por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Y la pregunta es, ¿está el cuerpo de Cristo realmente sentado en los lugares celestiales? ¿Estás tú realmente sentado en los lugares celestiales o estás mirando desde abajo, desde la mortalidad y la naturalidad a los cielos? Yo te animo a que tomes tu lugar, tomes tu posición, aquella que fue concedida para ti por medio de Jesucristo.